¿Cuál es tu nombre? Benito 23, ¿De dónde eres? de aquí mismo de La Habana, de los barrios marginales aquí de Colón. Tengo 26 años, cumplo 27 próximamente. ¿A qué te dedicas? En la pelea, ¿Y qué significa eso? la pelea, comprar y vender dólares, tú sabes, en cualquier cosa, en lo que haga falta. ¿Qué es lo que es un jinetero? Un jinetero, muchas personas lo pintan feo, pero no es tan feo. Un jinetero viene siendo una persona que está peleando, que no tiene vínculo con el gobierno así vinculadamente, pero estás trabajando porque si viene suponer un turista y te pide una dirección y lo ayudas con la dirección y te da algún regalito por eso. Y eso, igual quiere una chica, tú le consigues la chica, un tabaco, le consigues un tabaco, ¿Qué es lo que más piden ellos? restaurante, tabaco, chica. ¿Qué tipo de chicas prefieren? Mayormente las negritas, tetonas, culonas, tú sabes. Así que tengan sandunga, que no sea algo de lo que uno ve prácticamente en su país. Aquí tú sabes que está las cosas diferenciadas porque están las cosas mixtas de todos los países. Aquí se encuentran las mujeres con esa mezcla de todos lados. ¿Cuánto cuestan esas? ¿Sabes? Algunas valen una tabla, 2 patas, 1,5, Una tabla son $100, y 2 patas, 200, $200. ¿Y cuánto coge el jinetero que haga la gestión? según. Hay chicas que parten la plata a la mitad, algunas le dan un 20%, algunas le dan un 10%, según el vínculo que tenga el jinetero con esa chica. Algunas te dicen sí ya y te mandan a correr por el edificio de atrás y nunca más las ves. Y cuando la ves te dicen, si no, te echo a la policía, si no, tú sabes, y tienes que saber pelearla o si no, no cobra tu plata. ¿Y has tenido problemas con la policía? He tenido varios problemas Cuéntame más o menos. porque te molestan. Ahora mismo en este banco que estoy sentado y estoy chateando con mi mujer por teléfono y eso, y vienen y te dicen, no puedes estar sentado aquí. Como que, ¿por qué no puedo estar sentado aquí? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con no? No, que no se puede estar sentado. Y si me dices algo más, vas a ir preso. ¿Sí? Y te molestan al tanto de que después te ponen una orden de que le hiciste un desacato o le hiciste algo y te meten una multa kilométrica de 10,000, 20,000 pesos. ¿Y nunca te piden dinero? No me he topado con ese, pero todo el mundo está peleando. Mi novia vive en España, ¿no? Pero es cubana. Es cubana. Sí. Y cuéntame un poquito de esa historia que me estabas contando, que estaba un poco intenso. Nada, que ella se fue ilegalmente, como cualquier cubano buscando un sueño, y, brincando fronteras, yendo a Rusia, a Bielorrusia, Grecia, y en Rusia cogió el tren ese y ahí llegó a España, pero no tiene papeles y está pasando un poco de trabajo por allá para poder trabajar y esas cosas, pero ya poco a poco vamos saliendo adelante y ya llegará un momento, pienso, de que estaremos unidos de nuevo. Me dijiste que ella tiene que estar con un tipo allá. Obligado, tiene que estar con alguien para que le pueda dar hogar en casa y eso. ¿Cómo te sientes tú con eso, sabiendo que tu novia, que es la que tú quieres, tiene que estar con otro novio allá para seguir echando para adelante? La vida conlleva el sacrificio y si no te sacrificas no puedes lograr, porque es que este país nos conlleva a eso, a tener que vivir un sacrificio diario. No es que uno quiera, pero es que obligado aquí tienes que sacrificarte para obtener cualquier cosa, ya sea pollo, arroz, azúcar, cualquier cosa tienes que sacrificar. Hay mucha hambre. Demasiada hambre aquí. Estamos viviendo ahora mismo en una etapa de la vida de que hay dinero y hay comida, pero para obtener el dinero y la comida es más difícil de que cuando estaba el periodo especial que me contaron mis abuelos. Sí. ¿Por qué tú crees que sea eso? Porque ves a los niños de 5 años en la calle por multitudes pidiendo dinero, ves personas mayores en multitudes, cada una esquina te piden 4 veces dinero y es candela. Para tú poder comprarte un paquete de pollo, tú no puedes esperar un módulo, puedes esperar cualquier cosa porque no lo tienes.
tienes que salir para la calle, encontrar a ver si la vida te pone adelante un turista que pueda establecer un vínculo contigo para entonces poder, de la comisión que te gane, ir y comprarte un paquete de pollo que cuesta 4.000, 3.000 pesos. Un de esos es un blister de huevo, 3.000 y pico de pesos. ¿Tú alguna vez trabajaste para el gobierno, o sea, algún trabajo? Sí. ¿Qué sí. trabajaste? Trabajé en la pintura, en la construcción, en las chapeas y no me daba resultado. No te daba dinero. No, Por eso tuviste que meterte ahí. claro. ¿Pero te gusta este trabajo? Bueno, no, de gustarme no me gusta, pero bueno, diario conoces a personas e incrementas más tu coeficiente intelectual. Pues practicas el inglés, el chino, el árabe, cualquier idioma, que no sabemos hablarlo, pero como tenemos la sed de buscar, tú intentas, aunque te salga mal. Claro. De alguna forma, por lo que me dice, casi como que el futuro de la juventud depende de irse de aquí o de los extranjeros. Sí, yo creo que aquí solamente queda la belleza de este país, porque este país es el más bonito del mundo. Este es especial, el mejor clima, las mejores playas, las mejores chicas, las mejores fiestas, todo, pero sin dinero no puedes hacer nada. Un par de zapatos antiguamente un par de zapatos te costaba 20, 30 CUC. Se pasaba trabajo igual, pero no tanto. Ahora un par de zapatos te cuesta 25.000, 30.000, 50.000 pesos. Hay días que te vas a la casa sin dinero. Muchos días, y hay muchos días que me ha costado sin comer. Y he estado 4 días sin comer, nada más, y yendo a la panadería, comprando 2 panes, 3 panes, echándole aguacate y esas cosas, y así es como puedes comer. 4 días sin He comer. estado 4 días sin comer. ¿Qué se siente estar 4 días sin comer, compadre? Tremenda hambre, tremendo aficie. Tú quieres salir para la calle a arrebatar una cadena, quieres llevarte una motorina, cualquier cosa, pero es peor, porque si lo haces y vas preso, tu familia es la que sufre. Esa gente, por ejemplo, que arrebatan cámaras de los extranjeros, hagan eso porque están desesperados Porque también. ya no tienen salida. ¿Tú te imaginas que tener 3 niños en una casa y no tengas para darle comida? Es como dice el dicho, cuando tu vida peligra, la de otro te pertenece. ¿Entiendes? Y entonces es así, mano. Esos son los días que menos haces. Pero vamos a decir, en la temporada alta, ¿cuánto se puede hacer? Según. Un buen día de temporada alta. Un buen día puedes hacer $200, $500, $1.000. $1.000. Sí, Hay jineteros que han hecho tanto. claro, y hasta más. ¿Cómo? Peleando. De momento, un turista que quería, no sé, una casa con piscina o una renta y quiere rentarse por 1 mes, por 2 meses, y entonces la renta, supones, vale de $30 y tú dijiste 40. Y por cada día te sumaste 10. 2 meses son 60 días. 10 por 60 son 600. Y ahí hiciste $600. Claro. En un momentico, cuando tú lo llevas al cambio, 6 por 3, 18, son 180.000 pesos que hiciste. Y ahí ya tú por lo menos alegraste tu vida, por lo menos, aunque no es nada, pero bueno, económicamente tú dices, wow, 180.000. Puedo llenar el frío de comida para por lo menos un mes. Puedo ir a llevar a mi jevita a un barcito a tomarnos unos cubetazos. Y mañana es otro día, se sigue peleando. ¿Hay violencia en el mundo de los jineteros? No tanta. Cuando aquí, lo bueno que tiene esto que es La Habana, que cuando hay problemas, que son muy pocos, cuando hay problemas son por causa justa. Un jinetero tiene una puta, como decirte, y entonces otro se metió con ella y quiere que ella se acueste con él, y ella tiene su marido. Claro. ¿Y Me faltó el respeto, ya ese es el problema. ¿Y cómo lo solucionan? A puñalada, a tiro, a lo que sea. ¿Puñalado o tiro? Ya, Y hay gente que tiene aquí armas, aquí hay de todo, pistolas. aquí hay de todo. ¿Cuánto cuesta una pistola aquí en La Habana? Una pistola ahora mismo está como en $300. $300 una pistola. ¿Criolla o de verdad? Criolla, que está limpia, ¿Qué significa limpia? que no tiene antecedentes, que no han asaltado con ella ni han matado con ella. Porque cuando tiene antecedentes, ¿qué pasa? Cuesta menos, ¿Verdad? sí, ¿Y por qué? porque cuando te cogen te echan más. Ah, Te echan por la causa que hizo anteriormente esa pistola y la que hiciste.
Y el tema de la droga, aquí en La Habana, ¿ha visto que hay de todo? Eso es un tema aquí que está muy influyente aquí en esto aquí. Porque la ley, yo entiendo que hay mucha droga, pero aquí en Cuba no hay droga. Aquí lo que hay es mierda de droga. ¿Qué hay? Mierda, hierba de esta, de picar, así, y te dicen que es marihuana. No, la verdadera está para allá, en otros países. Sí, pero bueno. Aquí lo que entran son drogas criollas. Claro. Criollo, un Pero marroquí. marihuana sí hay en la calle. Sí, hay, pero no hay ni fentanilo, ni hay metafetamina, ni hay LSD, ni hay éxtasis. Las caras no Aquí las hay. solamente existen 3 drogas. La marihuana, el canto, que viene de la cocaína, y la cocaína. ¿Cuál es Y el el canto? químico ese, y el químico. Ahora me hablas del químico, pero ¿cuál es el canto? El canto es la cocaína, cuando le echan bicarbonato, el componente químico, al tú llevarlo con agua, y van a lo cocina y se hace una roca. Esa roca es la que es el crack, como le llaman. Ah, el crack. Ajá. El crack. ¿Y en cuánto está esa? Hay de diferentes precios, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. El gramo, El gramo vale 15.000. 15.000 pesos. Sí. ¿Y la marihuana, el gramo, en cuánto está? La marihuana el gramo está en 6.000. 6.000 pesos. 6.000, 7.000, ¿Y la cocaína? 15.000. 15.000 la cocaína, Ajá. el gramo. ¿El químico qué cosa es? El químico es algo de que sí, yo estoy de acuerdo con eso de mano dura, con el químico, porque tengo varios amigos que se han muerto, otros se han tirado de balcones y se han matado. Y yo no estoy de acuerdo con esa droga. Pero la marihuana es algo que es normal. Claro, pero ¿por qué el químico es tan malo? ¿Qué tiene? Componentes químicos que en el THC, en el cerebro te hace mal. Es un alucinógeno sintético que es malo. Y aparte no hace sentir bien a la persona. No hace sentir Y hay bien. mucho, No te ¿verdad? relaja, lo que te hace es jugar con tu mente. Te domina. ¿Ya tú probaste eso? Si una vez lo probé y no me gustó. ¿No te gustó? No, vomité mucho, me sentí muy mal. Pensé que me moría y hasta ahí. ¿Verdad? Solo para saber qué sentían esos amigos que se han ido. ¿Y por qué si es tan malo la gente lo sigue consumiendo? Porque es como todo. Mira, el fentanilo, allá en Estados Unidos, la droga zombie está matando a todo el mundo y saben de que no es bueno, ellos mismos no saben que es bueno, pero es que es algo que a la vez que entra ya no puede salir. ¿Qué está dejando más dinero ahora mismo, la prostitución o la droga? La droga. La droga, por eso es que ahora mismo la tasa de presos supera la prostitución, porque Cuba siempre ha sido un país de prostitutos. Aquí todo el mundo se prostituye, De alguna forma sí. de alguna ¿Tú manera. personalmente, sexualmente has tenido que prostituirte? No, si ahora mismo viene una finlandesa y me dice, te voy a dar tanto para que esté conmigo, se muere. Pero lo has hecho antes. No, nunca lo he hecho. ¿Tienes amigos que lo han hecho? Sí, claro. Que vienen buscando las extranjeras mujeres aquí. Tú sabes, negrito, que la lleven nada más. Que la tengan grande. Que la tengan grande. ¿Me entiendes? Claro. Claro. Y por lo tanto, la droga no es para que tampoco la lleven tan así. En otro país te cogen con un bate y te ponen una multa o algo. Aquí te cogen con un bate que lo compraste para tú satisfacerte porque estás estresado, necesitas relajarte. Y eso es algo que te relaja, que tú te pones a ver el televisor, te da hambre, no te pones sentimental ni nada, lo que te pones es alegre. Es una droga que es constructiva, la marihuana. Y aquí te cogen con un batecito de marihuana y te quieren echar 8 años. ¿Por qué? Y tu familia, esa gente que tú vas a ponerla a sufrir. O sea, que la marihuana aquí mucha gente la usa como una especie de vía de escape de la realidad. Una vía de escape del estrés. Yo por lo menos, perdona. Por lo menos yo la utilizo como una vía de escape. ¿Me entiendes? Yo lo utilizo porque me siento a veces estresado. Coño, no hay dinero, la policía está de madre, ¿qué hago? Ay, me tiro un batecito y me pongo a ver el fútbol y me relajo y me duermo, me pongo a ver una película, me meto adentro y con una chica si me lo fumo es final. Este país y esta ciudad, que es donde tú vives, donde más conoces, ¿es segura para el turismo? Sí, no hay tanta violencia, es que aquí no hay violencia. Eso era antes sí había más violencia con el turismo, pero si te pones a mirar las estadísticas
de antes y de ahora. Antes no se podía caminar, esto que estamos haciendo no se podía hacer aquí, porque venía alguien y te la llevaba. Ahora no, porque nadie está allá en eso. Aquí la gente lo que están es para su pelea, para tener su bebida, peleando, para uno estar vendiendo sus tabaquitos legalmente, que es ilegal, pero bueno, es una forma de que obtendrá dinero un poco más rápido y en más cantidades, porque tienes que solucionar tus problemas a diario. Claro, no es violencia, es lucha lo que hay. Exactamente. Ahora, que salga algún loco, que hay una pila de locos que no tienen que tienen la misma mente de antes, sí, te la llevan, pero al momento lo cogen. Porque la policía es muy buena aquí también, no es tan mala, pero todo tiene su pro y su contra, ¿ves? Y la policía por ese aspecto no está mal. Al momento cogen a las personas. A los que hacen algo. A quien que mata, a una puñalada, arrebata, y eso al seguro va a ir preso. Sí. Al seguro. Sí, por esa vía la seguridad aquí. ¿Pero es la policía o la seguridad? La policía, te digo, de la seguridad de las cámaras. La seguridad en general. Las cosas, sí, pues, en cada esquina hay un chivatón. ¿En cada esquina hay un chivato? Sí. Que es de la seguridad del Estado. Sí. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Es que hacen esa gente en las esquinas? Mirando, informando. Miran lo que está pasando. Ya vieron que te llevaste una cámara, no dicen nada, pero ya ellos saben quién es. Cuando de momento están buscando, sí, yo vi quién es y te llevan ahí. Y claro, también para cosas políticas eso. Claro. ¿Tú estuviste aquí el 11 de julio? Sí, estuve. ¿Y lo viste? ¿Viste lo que pasó? Sí, lo viví. ¿Se puso esto feo aquí? Sí, lo viví. Y no me fui en las lanchas esas que salieron porque vaya. ¿Salieron unas lanchas? Sí. 3 amigos míos se fueron. Están en Estados Unidos ahora, hoy por hoy en California, pues se fueron en las lanchas que salieron el 11 de junio por aquí por el malecón. Escucha eso, compadre. ¿Tienes muchos amigos metidos en el mundo de jineteo? Todos mis amigos. ¿Todos tus amigos son jineteros? Claro, jineteros? si uno está aquí. Si uno está aquí, uno está viviendo aquí en el downtown, en el sitio más codiciado de uno en la séptima maravilla. Ahora mismo nos buscamos en el mapa y sabemos localizarnos. Es muy difícil conseguir un trabajo en un hotel como ese. Sí, muy difícil. Tienes que tener palanca, tienes que tener cosas. ¿Quiénes son los que consiguen trabajo en esos hoteles? Los amigos de mamá y de papá. ¿Qué significa eso para quienes no son cubanos y no saben? Los que tienen familia trabajando en la seguridad del Estado y que tienen un amiguito coronel. Y esos son los que van para ahí y los que realmente han estudiado bastante. Por eso los jóvenes como tú... Muchos no tenemos esa oportunidad de trabajar en un hotel. Y no les queda más remedio. Que la prostitución, que la droga, que esas cosas. ¿Ves alguna salida de eso en el futuro? Sí. Veo en un futuro, no tan cerca, pero sí pienso. ¿Cómo sería esa salida para ti? Esa salida viene siendo de que incrementen más la vida social aquí. Aquí no tenemos diversión social. Aquí los jóvenes no podemos hacer nada porque todo está mal. No podemos ir a bañando al malecón porque nos meten una multa. No tenemos un parque Leni preparado para llevar a nuestros hijos. No tenemos ningún parque aquí, nada más que construyen hoteles y no construyen un parque acuático como Disney. No construyen nada. Aquí no hay nada, no podemos divertirnos con nada. Que solamente la delincuencia para meternos presos. Eso es lo que quieren hacer siempre. Tú sabes que está muy sospechoso eso del químico. Yo he escuchado a alguna gente que dicen que una droga tan rara y tan compleja de hacer no puede ser obra de cualquier persona por ahí. Hay gente que sospecha que hay algo atrás de eso, que tal vez se lo han tirado a la juventud como para que se pierdan. ¿Tú has oído de eso? Tú sabes cómo son las cosas. ¿Has oído algo de eso? Tú sabes cómo son las cosas. Aquí nosotros no somos nadie, el químico no se siembra ni nada, es un producto que es de exportación. Y para tú exportarlo, alguien tiene que aprobarlo. ¿Entiendes? Eso está sospechoso. Eso está muy sospechoso. Y le está haciendo daño a mucha gente. A muchos le está haciendo mucho daño, demasiado daño. ¿Tú tienes hijos o quieres hijos? Tengo un niño de 5 años y perdí
a una niña de 2 Qué años. lástima, compadre. ¿Cómo la perdiste? La perdí, era asmática, alérgica, y la ingresamos por falta de medicamentos, no había los recursos necesarios y ya se puso más mal y falleció. ¿Cuánto lo siento? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 2 de febrero de 2017. Antes del COVID, del 2017. ¿Y es con la misma mujer que está ahora en España? No, Es con otra chica. con otra chica, que ahora está en Estados Unidos. ¿Tú crees que toda esta situación que hay, que es política, pero que afecta a las personas directamente, está separando a la familia, a las personas, a los cubanos? Sí, claro, Porque porque se separan. los mismos amigos que se van, Los mismos dos mundos, nadie soporta esto, como decirte. Nadie soporta esto. El mundo es así, se va. es muy duro. Es la solución. O sea, la única solución que ahora mismo ven muchos jóvenes que no pueden, que no son familias de nadie de la seguridad del Estado, que no pueden trabajar en un hotel, que no tienen cómo hacerlo, es o se prostituyen o se van. O se van. Y el que no se puede ir porque no le alcanza el dinero, Tiene que vender droga. Tiene que hacer algo. ¿qué le enseñarías tú a tu hijo aquí para que no tenga que vivir lo mismo que has vivido tú? Bueno, ahora mismo yo a mi hijo lo estoy entrenando en el boxeo, ahí donde vieron ahí. Y quiero brindarle un futuro deportivo. Enfocarlo ahí en ese deporte, yo apoyarlo como padre y enfocarlo en ese ahí. Y después que empiece a viajar y que se quede en cualquier país de eso por ahí para allá. Que se quede en otro Que país. se quede Porque y que aquí- sea profesional. Claro. Aquí te mueres siendo una gloria deportiva y no tienes nada. Eres una gloria. Obtuviste 3 oros en 3 Olimpiadas, esto, lo otro, y estás manejando un lado. O no estás manejando nada. Y al final te vas y no tienes nada. Y estuviste toda tu vida como una gloria y sigues haciendo cola. Entonces allá obtienes un oro olímpico y ya tienes el carro del año, tienes una casa buena, tienes un nivel de vida. ¿Qué le dirías a los jóvenes que son más jóvenes que tú Sí. y están a punto de brincar a meterse a jinetero, a meterse en ese mundo? ¿Qué consejo le darías? Yo el consejo que le daría es que lo piensen y que hagan las cosas con tacto. Que hagan las cosas con tacto, que las cosas no están buenas. Y si se van a meter en el mundo de la prostitución, no, de jineterismo, que lo hagan para el bien, no para el mal. Claro, ¿tú dominas algo del inglés? ¿Sí? Puedes decirnos, aunque sea cortico, un mensajito en inglés, a ver si te sale, si no lo hacemos en español, para el pueblo americano. Cuba is the very nice, the very good, from the best beach, the best woman, the very good girl. Cuba is the paradise in every world. It's the best from the every world. Cuba is the very good for life. Okay, is the hot, is Celahas. Genial, hermano.